Retén tu corona. Amén. Retén tu corona. No permitas que nadie te quite tu corona. La palabra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el verso 11, nos dice: el Señor, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amados hermanos, aquí el Señor está hablando de algo que está sucediendo y ha de suceder en los cielos. Amén. Y ha sucedido con muchas personas hasta el día de hoy. Hay muchas personas que al día de hoy están en el infierno pasando tormentos por haber sido infieles al Dios de la Biblia. Muchos que un día estuvieron en los caminos de Dios, sirvieron a Dios, inclusive ministros, varones y mujeres que estuvieron aún por 40 años de servicio o más, que ahora están en el infierno. Ahí en ese lugar están por haber sido infieles al Dios de la Biblia, hermanos. Por eso este verso que aquí nos habla la palabra es tan importante también para nosotros como lo es todo lo que el Señor habla para nuestras vidas, toda su palabra. Y aquí el Señor está diciendo: retén lo que tienes, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amados hermanos, en el cielo nadie puede robar, así que aquí no está hablando de Satanás o sus demonios. No está hablando de que Satanás te puede robar tu corona. Aquí el Señor está hablando de que tu corona puede ser entregada a otra persona, a alguien más, y tú puedes perder tu lugar en el cielo. Está hablando de una persona que puede perder su lugar en el cielo, porque su corona, su asiento, su lugar en el cielo le puede ser dada a otra persona. No está hablando, hermanos, de personas que no conocen al Señor. Está hablando de personas, de siervos, hermanos, personas que un día sirvieron al Señor. No se puede tener una corona en el cielo, hermanos, si no se sirve a Dios. Todos somos llamados a servir a Dios de diferentes maneras. Amén, pero somos llamados a servir a Dios. Todos. Y todo aquel que sirve a Dios gana una corona. Y es lo mismo que habla en Apocalipsis también, capítulo 2, versos 10 y 11, donde el Señor le dice a la iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, le dice. Sé fiel hasta la muerte, nos dice, y yo te daré la corona de la vida. Lo que cuenta aquí, hermanos, es la fidelidad hasta la muerte. No se trata de simplemente iniciar el camino o mantenerse un tiempo. Se trata de ser fiel hasta el final. Fiel hasta la muerte, hermanos, hasta el final, hasta terminar. Y ahí el Señor promete: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay algo muy interesante que aquí en todos estos versos, hermanos, que estoy tocando, el Señor está hablando. Y está hablando de la corona que vamos a recibir en el cielo, la corona de vida. La corona de ser siervos de Dios. La corona por haber servido a Dios. Quiero que comprendamos esto, hermanos, de lo que el Señor aquí está hablando. En el cielo no hay ladrones, así es que nadie puede robarte en el cielo. No pueden robarte, pero sí tu corona puede ser entregada a otra persona. Y de esto hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Amén. Hay muchos ejemplos de cuando Dios ha desechado a personas, ha desechado aún a reyes para poner a otros. Y esos reyes han terminado en el infierno inclusive. Un ejemplo claro de eso es Saúl, por ejemplo. Saúl fue ungido. Su corazón fue cambiado, el rey Saúl. Fue cambiado su corazón después de que se encuentra con Samuel. Samuel le profetiza y le dice: esto y esto te va a pasar y Dios va a cambiar tu corazón. Serás mudado en otro hombre. Su corazón, el corazón de Saúl fue cambiado, pero pese a eso, él era perverso. Era orgulloso, era altivo. Por eso Saúl, el rey Saúl, no se arrepintió en ningún momento.
En ningún momento él se arrepintió. La diferencia entre Saúl y David era su corazón, hermanos. David, por mucho que cometió pecado, hizo maldad, él se arrepintió. Su corazón era diferente al corazón de Saúl. Saúl tenía otro corazón. Saúl era por eso otro tipo de persona. Saúl era aquel altivo, orgulloso, soberbio, que no se arrepiente, del mismo tipo de Caín. Ese era el tipo de Saúl, hermanos. Y Saúl por eso, aunque fue ungido por Dios, dense cuenta, fue ungido como rey, tenía la unción, venía sobre él el Espíritu Santo. Saúl también profetizó, estuvo entre los profetas y no solo una vez. Estuvo profetizando, imagínense. Y pese a todo eso fue desechado por Dios. Dios lo desechó y hasta terminó en el infierno. Terminó en el infierno, hermanos. ¿Se dan cuenta? Una persona por su propio corazón, por su propia maldad. Es lo mismo con las personas, hermanos. Hay ejemplos en la palabra que nos enseña, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, o primeramente en el Evangelio de Mateo, el capítulo 21, el verso 43 al 46, por ejemplo, nos habla cuando el Señor Jesús les estaba hablando a los sacerdotes de aquel tiempo. Y el Señor les dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, porque les acababa de hablar una parábola el Señor. ¿A quiénes? A los sacerdotes. Y en estos versos habla a quienes les estaba diciendo esto el Señor. Eran los mismos judíos de aquel tiempo, sacerdotes y demás, que rechazaron al Señor. Y el Señor que les dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Se dan cuenta? El reino de Dios había sido entregado a quienes, a los mismos judíos. Ellos eran los que estaban encargados de la palabra y todo lo demás, pero ahora el Señor les estaba diciendo: el reino de Dios es quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere, dice por eso el verso siguiente, sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, la piedra, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Se dan cuenta? Los fariseos, los sacerdotes, es a quienes el Señor les dijo esto. ¿Qué les fue entregado a los fariseos, a los sacerdotes y demás? Les fue confiada la palabra de Dios. Les fue confiado el poder entrar al reino de Dios. Pero ¿qué les estaba diciendo aquí el Señor? El reino de Dios es quitado de ustedes. Aquello que les fue dado por Dios, ahora les es quitado. ¿Quién les está quitando? Dios mismo. Y se le estaba entregando a personas que sí den fruto del reino de Dios. ¿Me entienden? Hay personas, hermanos, dentro del pueblo de Dios que recibieron el llamado de Dios, fueron siervos de Dios, pero llegado un día en sus vidas, por haber sido infieles y como se han mantenido esa infidelidad, han cambiado el verdadero evangelio y demás, y no se han arrepentido, llega un momento en que Dios les quita el ministerio a esas personas. La persona puede seguir viva, pero ya la persona ha sido desechada por Dios. Dios ya le ha dado todo ese tiempo de oportunidad tras oportunidad para que se convierta. Ha tratado con esa persona y esa persona no quiere cambiar al verdadero evangelio, no quiere arrepentirse, ha dejado la fidelidad a Dios, aunque ella piense que está en fidelidad, porque ya está hablando herejías, ya está hablando un evangelio diferente, ya empieza a hablar de yo y que a mí me ha llamado y que todo puede ser yo. Entonces la persona llega a ser desechada por Dios, hermanos. Puede estar hablando Biblia, pero la persona ya está hablando otras cosas, un evangelio diferente. Entonces llega el momento, hermanos, como ha llegado ya para muchos y está llegando en este tiempo y va a llegar aún, en que muchos van a ser desechados. Así estén 30, 40 años de ministerio, hermanos. Y le va a ser entregado ese ministerio, le va a ser entregado, o sea, ese llamado a otra persona que dé frutos del llamado de Dios. En el momento en que la persona es desechada, hermanos, es porque la persona ya no tiene más oportunidad con el Señor. Entonces esa persona se va a endurecer su corazón porque Dios se va a apartar de ella o de él. Dios se va a apartar de esa persona y esa persona lo que va a hacer es endurecerse más su corazón todavía. Hasta que al final va a terminar en el infierno. Y eso es lo mismo que habla en el Evangelio de Lucas, el capítulo 19, cuando el Señor habla sobre la parábola de los talentos. Y esta misma parábola está en los otros evangelios y habla lo mismo. En los versos, desde el verso 24 en adelante, hablando esta parábola, el Señor dice, dice a los que estaban presentes, está hablando de aquel que no produjo los frutos que el Señor quería ver, los frutos que tenía que dar esa persona.
Amén. Ahora dice, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas, dice, al que sí produjo fruto. Hermanos, aquí no se trata de tanto, quiero que entiendan, de cantidad de personas. Por el hecho de que una persona tenga un ministerio y tenga ahí muchas personas, no quiere decir que esa persona está haciendo realmente la voluntad de Dios. No es así, hermanos. No es así, hermanos. Hay que entender bien esta parte, porque muchos piensan que por tener cantidad, entonces eso es de Dios y ellos están con Dios y Dios está con ellos, y no es así. Hay frutos que tiene que producir, cada alma tiene que producir. Si esas almas están caminando de verdad en la voluntad de Dios, esas almas deberían caminar en el reino de Dios e ir cada día manifestando más el amor de Dios y la misericordia de Dios y demás y más cosas, y la verdad de Dios, la justicia de Dios, y no otras cosas, porque otros aquí malentienden, porque piensan que porque las personas son cantidad, un ministerio es grande, lo que sea, todos esos son de Dios. No es así, hermanos. Hay muchos que están torcidos y están enseñando un evangelio muy diferente al que el Señor enseñó. Están enseñando ya desde hace tiempo atrás cosas diferentes. Y esas almas ya están torcidas. Es de ese tipo de personas, si no se arrepienten, el Señor les va a quitar el llamado y se le va a entregar a otro que sí produzca los frutos del llamado. Pero cuando el Señor le quita el llamado, ya eso es porque la persona ya ha sido desechada por Dios. Entonces, en ese momento, hermanos, el momento final es cuando Dios se va a apartar de esa persona y esa persona se va a endurecer. Y lo único que le queda a esa persona son las tinieblas de afuera. El lloro y el crujir de dientes. A muchas de esas personas, Satanás los mata al momento. Una vez que Dios se aparta de ellos, los mata. A otros, Satanás los utiliza por un breve de tiempo, para luego matarlos y llevárselos al infierno. ¿Me entienden? Muchos están en ese estado, hermanos, al día de hoy. Por eso dice, ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo, dice el Señor, que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué es lo que tiene? Se le va a quitar. ¿Se dan cuenta? Por infieles. Ese es ahorita el estado en que se encuentran colgando, hermanos, de un hilo ya prácticamente muchos y muchos, inclusive ministros que están años y años en el Señor, que tienen mucha gente siguiéndoles. Por eso, si no se arrepienten, va a llegar su momento en breve en que les va a ser quitado ya lo que tienen, porque todo lo que han producido es maldad y Dios les ha entregado el ministerio para otra cosa, y ya se han torcido y le va a ser entregado ese ministerio a otra persona. Por eso el verso de Apocalipsis dice, retén lo que tienes, retén tu corona, para que ninguno la tome. Entonces está hablando del reino de Dios, y allá no hay robos, hermanos. En el reino de Dios no hay robos. Entonces está hablando justamente de que es el Señor quien agarra y ya le quita su corona a esta persona porque ha sido infiel en su vida y demás. Ha torcido la palabra, ha torcido el evangelio. Él se ha hecho seguir, en lugar de hacer seguir a Jesús, en lugar de hacer seguir a Dios. Entonces va a terminar siendo desechada. Hay muchas personas, hermanos, en este mundo ahorita que tienen la apariencia de que están caminando con Dios y no están caminando con Dios. Van de camino al infierno, hermanos. Si no se arrepienten, les va a llegar ya su momento en que Dios les va a quitar la corona, donde en el cielo, y se la va a dar a otra. Va a haber otra persona que va a tomar su lugar y su asiento. Amén. Espero que esto les ayude, hermanos. Esto es para que reflexionemos, meditemos en el Señor y temamos y nos encaminemos en el Señor y nos conduzcamos de la forma correcta que debemos conducirnos delante del Señor. Porque en el libro de Romanos 11 también nos enseña que el pueblo de Israel cayó, pero cayó para que nosotros seamos injertados en el pueblo de Dios. Y la palabra ahí nos habla y nos dice bien claro que no es por eso que debemos jactarnos, sino más bien debemos temer, porque si nosotros no permanecemos en la bondad del Señor, también nosotros vamos a ser desechados. Así que debemos temer, hermanos, y conducirnos delante de Dios conforme es su voluntad. Debemos buscar conducirnos realmente en su voluntad cada día en nuestras vidas. Amén. Esta es una lucha que no se termina, hermanos, hasta que lleguemos al final. Y lleguemos a ese final siendo fieles, hermanos. En el nombre de Jesús. El Señor les dé entendimiento, paz a cada uno en el nombre de Jesús. Bendiciones.